informaciones tienen las notas de sus mapas conceptuales, mediación virtual, ¿verdad? Lo que deja, no recuerdo muy bien cuál evaluación extra, porque tienen una evaluación extra ahora ustedes todavía. Hoy vamos a estudiar, bueno, vamos a hablar de dos textos, vamos a ver cómo, porque quedamos como en bisagra. Las lecturas que estamos analizando son, por un lado, el discurso, eh, bueno, la segunda declaración de La Habana, ¿verdad? De Fidel Castro, y el discurso sobre el colonialismo de Necesar, ¿verdad? Son estos los dos textos que estamos viendo. En el caso de este y este son los dos textos base. Y en el caso de la Revolución Cubana también está como texto base este texto, que es, se llama Idea habla de Moncada, eh, que, digamos, la lectura de Gallardo es para los que quieren leer más sobre eso, eh, pero los textos base, ¿verdad? Son esta, la segunda declaración de La Habana y, y, y la idea habla sobre el Moncada, ¿verdad? Eh, hablar sobre este tema siempre es complicado y siempre muy polémico. Bueno, vamos a ver si la clase me da chance para empezar a hablar de Aimé Césaire sobre el discurso del colonialismo, que es un texto vinculado pero independiente a, a la segunda declaración de La Habana, eh, y también vinculado pero independiente a Los Jacobinos Negros de Cyril James, ¿verdad? Hablar sobre la Revolución Cubana del 59, porque hubo otra en los años 30, hubo una en el 33, pero digamos la del 59, que es como en general uno habla de la Revolución Cubana, es siempre polémico. En Costa Rica es bastante difícil hablar, digamos, racionalmente sobre la Revolución Cubana por varias razones. Una que ya se las he explicado muchas veces, porque Costa Rica debe ser el país más anticomunista del cosmos, probablemente. Este, si se descubre vida en Alpha Centauri, probablemente sea menos anticomunista que un costarricense promedio. Entonces, digamos, la discusión se da muy en términos de totalitarismo, dictadura, no sé, comedores de niños, ese tipo de cosas. No se le pone atención al proceso, a los límites y las posibilidades del proceso. Es decir, hay poco pensamiento crítico en relación con eso, por cómo es el país y cómo es la historia del país. Pero además, porque una parte importante del exilio cubano del 59, es decir, de la gente que salió de Cuba en el 59, vino a instalarse a Costa Rica, ¿verdad? Entonces, mucho del periodismo costarricense más importante han sido exiliados cubanos, ¿verdad? Tal vez la figura más importante en ese sentido es Eduardo Ulibarri, ¿verdad? Que fue durante mucho tiempo el director de La Nación, es accionista de La Nación, accionista del Grupo Aldesa, investigado como accionista del Grupo Aldesa, eh, profesor de periodismo en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Latina, ¿verdad? Es una figura, fue embajador de Costa Rica en la ONU. También es una figura muy importante desde el punto de vista del periodismo, desde el punto de vista intelectual en Costa Rica, ¿verdad? Eh, es un tipo que ha moldeado, digamos, mucho de la opinión pública del país en relación con cómo se analiza el fenómeno.
Lo mismo se podría decir de Armando Mayorga, que es el director del diario La Nación, que también es un emigrado cubano del 59. Ignacio Santos de Canal 7, la que fue durante mucho tiempo directora de la Prensa Libre, también lo mismo, ¿verdad? Entonces hay una larga tradición en ese sentido y que hace muy difícil una discusión objetiva sobre, sobre el sentido de la Revolución Cubana, ¿verdad? Y además, muy interesante y muy poco estudiado y muy poco pensado, que hay una larga tradición de vínculos y contravínculos entre Costa Rica y Cuba en relación con estos fenómenos, ¿verdad? Por ejemplo, eh, la Legión del Caribe, que era una agrupación, digamos, de revolucionarios centroamericanos eh, que tenían como objetivo en los años 40 y 50 tumbar la dictadura latinoamericana, sobre todo la dictadura de Somoza en Nicaragua, la dictadura de Trujillo en República Dominicana y la dictadura de Batista en Cuba y la dictadura calderocomunista de Calderón Guardia en Costa Rica, ¿verdad? Eh, y Figueres fue parte, no fue parte, fue como amigo de la gente de la Legión del Caribe. La gente de la Legión del Caribe combatió en Costa Rica durante la Guerra Civil y de hecho fue determinante en, en el cambio de la balanza militar a favor del bando de Figueres, ¿verdad? Sobre todo los oficiales guatemaltecos. Eh, Aunque Figueres luego incumplió, digamos, el juramento, digamos, de apoyar las otras luchas dictatoriales en resto de Centroamérica. Y el mismo Figueres apoyó, digamos, en un primer momento la Revolución Cubana del 59 con armas, con cargamentos, apoyó a una de las... esta es otra cosa complicada de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana habla de que son tres grandes comandantes de la Revolución, ¿verdad? Fidel Castro, que es la figura principal, que es el texto que ustedes están leyendo. El otro es el Che Guevara, que es como una figura icónica de toda la izquierda política latinoamericana y mundial. Camilo Cienfuegos es el tercer comandante y hay un cuarto comandante que un poco, digamos, de manera como stalinista, digamos, como el estilo stalinista, enfrentar la historia, se ha un poco borrado de la primera etapa de la revolución, que es Huber Marcos, ¿verdad? Que se exilia a Costa Rica en 1960 y vive en Costa Rica hasta que se muere, ¿verdad? Y es un rival acérrimo, digamos, de la dirección de Fidel Castro en la Revolución Cubana. Tiene un libro de una biografía larga que ustedes pueden leer también en la biblioteca. Sí, Eugenio, perdón, vi que levantaba la mano, es que estaba, si no seguía el razonamiento me cortaban. Sí, es nada más como para preguntarle si usted sabe algo que ha pasado con ese intercambio, creo que era cultural y académico que se iba a dar entre Costa Rica y Cuba, creo que fue como en el 2017, 2018, que hubo como una especie de tratado, no sé, pero ahí salieron, digamos, la embajada de Cuba y la de aquí salieron comentando algo al respecto con eso. Sí, bueno, Y y la otra, profe, es que en realidad me parece muy interesante que usted mencionara a Calderón Guardia como un dictador. Y en realidad estaba hablando justo ayer con una persona adulta mayor que estaba pequeño para esa época, dice que tenía como unos 10 12 años, y él se acuerda muy bien que en realidad eso era prácticamente un régimen. Le digo yo, sí, pero nosotros tenemos como algunos, no todos, pero al menos yo tenía la noción que era como una persona buena, porque se habla mucho de las garantías sociales y todo eso que se dieron en ese periodo, pero él me decía todo lo contrario, que en realidad no, dice que era una persona muy arbitraria y que más bien mandaba a fusilar, que estaba en contra de él y que le robó elecciones a Otilio Ulate, creo que fue algo así. Y bueno, ahí me estuvo comentando varias cosas y yo me quedé así como sorprendido realmente, porque a veces uno tiene como solamente la parte buena de esos personajes que se mencionan en la historia del país y no también la otra parte, digamos, como se dice popularmente, la otra cara de la moneda. sí, gracias por la intervención. Perdón, ¿ya terminaste, Eugenio? No sé si te corté.
Sí, en realidad era eso que quería mencionar, que me pareció muy interesante que usted diera ese dato, porque sí, la verdad es que sí concuerda con lo que esa persona me comentó y que yo durante varios años en lo que es la educación he tenido otra imagen, digamos que hasta cierto punto la considero errada hasta ahorita, porque uno siempre tiene como esa buena imagen de esos personajes. A ver, vamos por partes, como el MOP. Sobre el acuerdo del 2017, yo no sé mucho, solo sé lo que salió en tele, que hay un acuerdo de cooperación en educación y en televisión entre el gobierno costarricense y el gobierno cubano, que es firmado por el SINAR. Pero bueno, es que Costa Rica y Cuba tienen las relaciones diplomáticas normalizadas desde el año 2014. Es decir, esto también tiene que ver con las dificultades de la historia en el país para entender la Revolución Cubana. Costa Rica fue una de los países y de las figuras centrales en, de hecho, José Figueres, quien primero apoyó la Revolución Cubana y luego dejó de apoyar la Revolución Cubana. Cuba fue expulsado de la OEA en San José, Pacto de San José. Y Costa Rica fue, digamos, uno de los países, uno de los gobiernos más vocales a favor de la expulsión de Cuba de la OEA, uno de los más agresivos también. Mucho de la historia de los gobernantes costarricenses desde el 61 en adelante, ¿verdad? El gobierno de Orlich, el gobierno de Oduber, ¿verdad? Ha sido basado en el anticomunismo más rampante, ¿verdad? Más agresivo. Y además, Costa Rica, como era centro de operación de los exiliados cubanos del 59, además contribuyó, el gobierno costarricense, contribuyó a la tolerancia de un movimiento de extrema derecha que se llamó el Movimiento Costa Rica Libre, que tenía como uno de sus objetivos la lucha contra el comunismo soviético y cubano, ¿verdad? Hay un libro muy lindo, dos libros muy lindos que yo recomiendo que lean en ese sentido, si les interesa. Es un artículo de Marcelo Nigro, que es sobre el movimiento Costa Rica Libre, que creo que es el único artículo que hay dedicado al movimiento Costa Rica Libre, digamos, a una organización fascista, anticomunista costarricense, que las ha existido, ¿verdad? Y como Costa Rica es un país de paz, digamos, no se acepta que hubo organizaciones anticomunistas, fascistas, extraordinariamente influyentes en la política nacional, como el Movimiento Costa Rica Libre. Y además, bueno, Costa Rica rompe relaciones diplomáticas con Cuba en el año 62, pero en el año 2014 restablece las relaciones diplomáticas con Cuba. Entonces, hay un acuerdo, ¿cómo se dice? Hay un acuerdo de colaboración educativa y en televisión, pero como hay acuerdos de cooperación con un montón de países, que el país tiene cooperación diplomática, no sé, o sea, no le veo tanta importancia. Sí entiendo por qué muchas corrientes políticas muy conservadoras lo utilizan para sacarle punta de oposición al gobierno, ¿verdad? Como de ahí viene la acusación de algunos sectores muy conservadores como que el PAC es comunista, ¿verdad? Como intentando motorizar ese anticomunismo como muy visceral y muy histórico de la historia del país, pero no tiene mucho sentido. Ahora, dos, para que la confusión no sea más, más rara a propósito de lo que dijo Eugenio. Yo no dije que Calderón Guardia era una dictadura calderocomunista. Yo dije que la Legión del Caribe decía que Calderón Guardia era una dictadura, que era una dictadura calderocomunista. Y lo decía porque Figueres los convenció a la Legión del Caribe de que en Costa Rica había una dictadura que era una dictadura calderocomunista. Yo no dije que que Calderón Guardia era una dictadura. Para que quede claro. Sino que Figueres como proyecto y, digamos, el figuerismo, el cortesismo ortodoxo, digamos, del que viene Figueres,
construyó una imagen diciendo que Calderón Guardia era un dictador, que estaba aliado con los comunistas. Y sobre esa base ganó sus apoyos y, digamos, y radicalizó su discurso y justificó las razones para ir a la guerra. Hay un libro que yo siempre recomiendo y recomiendo mucho, y todas las personas jóvenes deberían leerlo, porque además se lee como si fuera una novela, es un libro interesantísimo. Se llama La institucionalidad ajena, de Manuel Solís. Si ustedes quieren conocer la historia de su país y la historia de la guerra civil de su país, tienen que leer ese libro. Yo creo que una persona educada, universitaria, que tuvo estudios universitarios, que le interesa las ciencias humanas, le interesa la historia y le interesa la filosofía, tiene que haberse leído ese libro. No tiene ninguna excusa para no haberse leído ese libro. Y es para mí el libro más clarificador sobre lo que pasó en la guerra civil. Entonces, la otra cosa, en relación con esto tampoco es una defensa de Calderón Guardia, por cierto. Con Eugenio, recordemos lo primero que leímos en el curso de Helio Gallardo. En política no se establece la comprensión a partir de buenos y malos, porque buenos y malos es un criterio moral, ¿verdad? Es un criterio moral. La política es una esfera diferente de la moral. O sea, no tiene sentido decir quién era el bueno, Figueres o Calderón Guardia. No tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido decir quién fue eficaz en su batalla. Y el que fue eficaz fue Figueres. Figueres fue el que ganó la guerra, ¿verdad? Y los comunistas y los capitalistas no fueron eficaces en la guerra y perdieron la guerra. Y por eso el Partido Comunista estuvo ilegalizado 27 años, ¿verdad? Y por eso, justo como perdieron la guerra, el país se volvió extraordinariamente anticomunista, ¿verdad? Justamente por eso. Ahora, justamente yo les recomiendo leer este libro, La institucionalidad ajena, de Manuel Solís, porque algunas de las cosas que dijo Eugenio son verdad, pero como siempre, y esta es la dificultad del país, de Costa Rica, normalmente nosotros tenemos verdades a medias en todo el plato, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, una de las cosas que dijo Eugenio, que es Calderón Guardia era arbitrario, ¿verdad? Calderón Guardia era arbitrario, ¿verdad? Por ejemplo, el exilio de Figueres del 42 fue un exilio arbitrario, igual que el exilio de Braña, 32, que también hizo Calderón. Pero la posibilidad de exiliar a tus rivales políticos es una característica que tiene el sistema político costarricense desde su fundación, ¿verdad? Es decir, todos los presidentes exiliaron a sus rivales políticos. Era parte del sistema político, no era una característica del Calderón Guardia. Todos expulsaron a sus rivales, ¿verdad? Y todos tenían, digamos, el exilio era una de las instituciones políticas costarricenses y muchos de nuestras figuras más notables, digamos, con más monumentos, todas fueron exiliadas en algún momento porque eso estaba entre las posibilidades del poder político, ¿verdad? Sí, Kenneth, adelante. Sí, profe. Bueno, yo hace tiempo leí un libro para una investigación que estaba haciendo, tal vez usted lo conozca, que es de Mercedes Muñoz, que es sobre las Fuerzas Armadas en Costa Rica. Bueno, ya hizo un estudio sobre eso, ¿verdad? Y abarca un poco el tema del 48 y dice que, digamos, en buena parte, digamos, el resultado de ese conflicto se debió a que, digamos, los altos mandos de las Fuerzas Armadas en realidad decidieron no actuar, digamos, en el momento en el que se produjo el conflicto, a pesar de que, o sea, el ejército en ese momento en Costa Rica está, digamos, en una fase muy deteriorada en comparación con inicios del siglo XX. No era la misma fuerza, ¿verdad?, la que tenía. Pero, digamos, todavía tenía suficientes recursos para poder hacerle frente, digamos, a Figueres y a los seguidores que tenían, digamos, en buena teoría. Pero los altos mandos decidieron no actuar porque muchos de ellos, digamos, están de acuerdo con la visión de Figueres y con parte de la élite, ¿verdad? De que Calderón tenía que salir del poder. Entonces, digamos, lo ayudaron de manera implícita, ¿verdad? Al no actuar contra, ¿verdad? Las fuerzas de Figueres, a pesar de que, digamos, en teoría ellos eran leales, ¿verdad? Al gobierno en ese momento, que era el Calderón Guardia. Entonces, eso siempre me ha llamado así como la atención, ¿verdad? Que esa inacción fue, digamos, según
Muñoz decisiva, ¿verdad? Para la historia futura del país, ¿verdad? Sí, claro. Digamos, ese es parte del enredo. Digamos, en realidad los que combaten la guerra son los comunistas. Los calderonistas casi no combaten, ¿verdad? Y los que sufren el rigor de la derrota, digamos, los calderonistas sufrieron el rigor de la derrota, exiliaron a Calderón Guardia y eso. Calderón Fournier nace fuera del país, de hecho, y todo, el hijo. Pero los que sufrieron el rigor de la derrota fueron los comunistas. Ese libro de Mercedes Muñoz es muy lindo, que decís, pero el que a mí me parece más lindo, el problema es que es muy denso de leer, pero es bellísimo si uno se lo lee, y es muy esclarecedor. Es un libro que se llama Niños y Niñas del 48 hablan, que es una colección de ensayos de hombres adultos, hombres y mujeres adultos, que eran niños durante la guerra, son niños durante la guerra. Y los dos primeros ensayos, son los que yo más conozco, son los que más trabajé, son de Rodolfo Cerdas Cruz, es una de las figuras de la izquierda política costarricense de los 70. Y él es hijo de Jaime Cerdas, de uno de los fundadores del Partido Comunista, de figura fundamental, principal del Partido Comunista. Y es muy transparente, digamos, el clima de persecución y de revancha, digamos, que se establece en el país después de la guerra del 48, ¿verdad? Pero, digamos, el discurso, digamos, oficial de los vencedores de la guerra es que la guerra se llevó a cabo para proteger la pureza del sufragio y para modernizar el país. Y bueno, efectivamente el país se modernizó económicamente después de la guerra, eso no es mentira. Pero se modernizó dejando atrás, digamos, o ilegalizando la cultura obrera de los años 30, los años 40. Por eso es que eso nosotros casi no sabemos. Fíjense que esto yo siempre lo señalo porque es muy importante para que lo veamos. Yo creo que me estoy desviando demasiado de lo que tenía que hablar de la Revolución Cubana. Pero bueno, ya que salió este tema. Fíjense que el campus principal de la universidad se llama Rodrigo Facio. Pero Rodrigo Facio no es el fundador de la Universidad de Costa Rica. Rodrigo Facio lo que es el intelectual de los vencedores de la guerra. Que es diferente, ¿verdad? Y nosotros, si yo hago aquí un quiz rápido, ¿quién es el fundador de la Universidad de Costa Rica? Todos van a decir Rodrigo Facio. ¿Por qué? Porque la universidad se llama Rodrigo Facio, tendría que ser así. El fundador de la universidad no es Rodrigo Facio, Luis Demetrio Tinoco, que es el ministro de Educación que funda la universidad. Pero Luis Demetrio Tinoco es, primero, un intelectual muy conservador, junto con Luis Doble Segreda y esto, que era como los intelectuales alrededor de Calderón Guardia, y Luis Demetrio Tinoco pierde la guerra. Entonces, los perdedores de la guerra no están dentro del canon de lo que nosotros creemos que son los intelectuales que fundaron la universidad. Nosotros decimos, claro, los que fundaron la universidad fueron Rodrigo Facio, Carlos Monge Alfaro, ¿verdad? Y cada vez que hay una protesta en la universidad siempre aparece lo que están diciendo. Como dijo Rodrigo Facio, no sé qué, y ahí saca la respectiva fase de Rodrigo Facio. Rodrigo Facio no es el fundador de la universidad, ¿verdad? ¿Y por qué se llama el campus Rodrigo Facio? Porque ellos fueron los que ganaron la guerra. No es la razón, ¿verdad? Y lo mismo en la Escuela de Filosofía, ¿verdad? El fundador del Departamento de Filosofía y el que tendría que tener los monumentos y todos esos reconocimientos formales en letras es el general Jorge Bolio, que es el primer intelectual que dirige el Departamento de Filosofía, que era calderonista también, era católico social. Pero los católicos sociales pierden la guerra. Entonces nosotros al que nos acordamos es al de Láscaris, es el que siempre hablamos cuando hablamos de filosofía. Y efectivamente Láscaris modernizó la Escuela de Filosofía, eso no es mentira. Igual que el país tuvo una modernización económica notable después de que los que ganaron la guerra ganaron la guerra. Eso también es verdad. Entonces, ese encuadre de la historia nacional siempre es complicado de entender, y hacer ese encuadre además de los vínculos de Costa Rica con la experiencia de la Revolución Cubana es más enredado. Entonces, diciendo esto, voy a intentar explicar de qué va la Revolución Cubana, de qué va la Segunda Declaración de La Habana y todos los textos que ustedes leyeron. Benjamín, ¿ibas a decir algo? Sí, que sobre este tema de Rodrigo Facio, que en realidad ese fue el origen de la semana universitaria también, que fue que me di cuenta hace como 3 años,
que se asoció a la lucha de Alcoa luego en los 70s, pero en realidad la primera, creo que fue como en el 50, y fue como una fiesta para aliviar un poco el trauma de lo que había sucedido en el 48, donde se llevaron estudiantes y profesores comunistas. O sea, digamos, al perder la guerra, agarraron y se llevaron los profesores, los mataron estudiantes, mataron un montón de lado de gente, y después entonces crean la semana universitaria como una fiesta, con el rey, reina universitaria, o sea, como con toda una parafernalia ahí para maquillar el hecho de que veníamos de un evento traumático donde secuestraron estudiantes y todo por esta cuestión anticomunista. Bueno, yo no sé si secuestraron estudiantes. Sí está claro que los profesores que eran comunistas quedaron expulsados de la universidad. Eso está claro. Y el caso más sonado es Fabián Dobles, por cierto. El auditorio de letras se llama así. No, el auditorio de letras no se llama así, se llama Joaquín Gutiérrez Mangel. Pero Fabián Dobles creo que tiene un busto en letras, no sé. Pero, por ejemplo, él, que se considera una figura señera de la costarricense y eso, tal vez ustedes han leído El sitio de las Abras y ese que llaman Pueblo, ¿no? Es una figura muy importante. Hubo hace poco una obra de teatro sobre el sitio de las Abras. Bueno, él fue expulsado de la universidad durante ese periodo. Por ninguna otra razón que por ser comunista. Entonces, como esa parte hace que el país, o sea, como que a uno le cuesta un poco entender lo de la Revolución Cubana, ¿verdad? Por estas razones. Bueno, ustedes tienen dos textos ahí. Uno es la que se llama la Segunda Declaración de La Habana, que es el que se considera uno de los dos textos programáticos de la Revolución Cubana. Casi todas las revoluciones tienen como textos programáticos, textos que se consideran canónicos de ese periodo. Entonces, de ese periodo es canónico como la Historia me absolverá, del año 53, y la primera o segunda declaración de La Habana del año 59 y el año 62, aunque la más interesante es la segunda declaración de La Habana del año 62. Que fue un documento un poco como que marcó programáticamente a la izquierda latinoamericana desde los años 60, y tanto es así, bueno, yo se los dejé en mediación virtual para que vean la curiosidad, que fue musicalizada, cosa que a mí me parece muy raro, pero bueno, la segunda declaración de La Habana fue musicalizada por Quilapayún, que es uno de los dos grandes grupos de, digamos, las dos grandes referentes culturales de la experiencia del tránsito institucional al socialismo chileno, del año 72 al año 73, ¿verdad? Inti Illimani y Quilapayún son como los dos grandes grupos corales referentes de ese proceso. El que se considera el cantor de esa revolución es otro hombre, es Víctor Jara, ¿verdad? Bueno, Quilapayún musicalizó eso que ha quedado un poco como de tradición de la izquierda y de los aparatos culturales de la izquierda latinoamericana, cosa que a mí me parece un poco curiosa, por decirlo menos, porque también fue musicalizada la cuarta declaración de la Selva Lacandona de los zapatistas. Fue musicalizado en una canción de Manu Chao que se llama El Viento, creo que se llama la canción, ¿verdad? Yo no sé, como yo soy un señor mayor, no tengo ni idea si ustedes han oído alguna vez a Quilapayún y a Manu Chao, pero bueno, cuando yo era joven se oía mucho Manu Chao, no tengo idea si lo escucho o no. Pero quedó esa idea. Bueno, el zapatismo mexicano es un poco una de las referencias más tardías a lo que significó el castroguevarismo en América Latina, ¿verdad? Y antes de analizar el proceso como tal, yo solo quería introducir, bueno, tienen esa que es la segunda declaración de La Habana, y el otro texto, que es que ojalá lo lean. Yo cuando lo leí hace mucho tiempo, por otras razones, me pareció muy conmovedor, la verdad. Pero eso, bueno, eso es una experiencia de lectura personal del profesor. Es porque, bueno, como ustedes saben, hay
hubo, gracias a el movimiento de mujeres en la Universidad de Costa Rica, de hecho, hubo varias movilizaciones al respecto. No sé si algunas de las compañeras que están aquí participaron de eso o no. Pero hubo todo un movimiento que se llamó Mujeres en la Bibliografía, que se transformó luego en un proyecto de consejo universitario y que demandaba a los profesores y a las profesoras que incluyéramos bibliografías de mujeres en las lecturas que hacíamos en los cursos. Yo no sé qué tanto ha avanzado eso o no en los cursos, no tengo idea, ojalá que haya avanzado, porque me parece una demanda muy justa de las mujeres, de que las pongan a leer mujeres y las cosas que hicieron las mujeres, y eso me parece una demanda justísima y pertinente. Entonces, yo dije, bueno, ¿qué los pongo a leer de mujeres en este curso? Y dije, bueno, los voy a poner a leer esto, que es el testimonio de Aide Santamaría sobre el asalto al cuartel Moncada. El asalto al cuartel Moncada ocurre en el año 53 y se le considera el inicio de la Revolución Cubana, ¿verdad? La Revolución Cubana triunfa en el 59, pero se considera convencionalmente el inicio de la Revolución Cubana el 26 de julio del año 53. De hecho, el 26 de julio es la fecha nacional en Cuba, el Día de la Rebeldía. No, la Revolución triunfa el 1 de enero de 1959, pero la fecha donde se celebra oficialmente digamos, la Revolución Cubana, que es el Día de la Rebeldía, es el 26 de julio, por el asalto al cuartel Moncada. El texto de Aide Santamaría es un texto testimonial que ella es ella hablando con los estudiantes en el año 67, es decir, 8 años después del triunfo de la Revolución Cubana. Y ella como figura es una figura muy poco conocida porque digamos, de la Revolución Cubana uno conoce a Fidel Castro y al Che Guevara, ¿verdad? Son como las figuras famosas. Si uno estudia un poco más, puede ser que haya oído hablar del hermano de Fidel, de Raúl, y de Camilo Cienfuegos. Pero la Revolución Cubana tiene dos mujeres que son muy importantes en la historia de la Revolución Cubana. Tres mujeres que son muy importantes en la historia de la Revolución Cubana. Una, Celia Sánchez, que es la esposa de Raúl Castro. Otra, Aide Santamaría, ¿verdad? Que es esta mujer que es la que ustedes tienen que leer, que es la hermana de Abel Santamaría, que es uno de los muertos en el Moncada, uno de los asesinados en el Moncada, y que era como el segundo al mando de Fidel Castro durante esa operación, hasta que lo mataron en el 73, entonces ya no fue el segundo al mando. Y la otra es Melba Rodríguez, que fueron, digamos, las dos mujeres que participaron en el asalto al cuartel Moncada, fueron Melba y Aide Santamaría. Digamos, las dos mujeres principales que participaron en el asalto al cuartel Moncada fueron Aide y Melba. Y Aide además es una figura muy importante en la historia intelectual y cultural de América Latina porque cuando la Revolución Cubana triunfó, ella se hizo cargo de una cosa que se llama Casa de las Américas, que es la principal institución cultural de la Revolución Cubana. Y Casa de las Américas funcionó como una especie de biblioteca latinoamericana para todos los refugiados latinoamericanos durante el periodo de las dictaduras. Por ejemplo, la obra de Roque Dalton, el poeta nacional de El Salvador, la conocemos porque Casa de las Américas preservó los textos de Roque Dalton y sus escritos y eso. Si no, no los conocerían, ¿verdad? Y muchos de los documentos, bueno, porque esto también les parecería muy raro a ustedes porque ustedes no vivieron ya la época de la dictadura latinoamericana, si conocen de eso solo a través de la literatura que estamos leyendo ahora. Aunque, bueno, puede ser que conozcan algunas porque estamos en un nuevo periodo autoritario en Centroamérica, entonces no sabemos, tal vez sí conozcan alguna, ojalá que no, pero puede ser que sí.
como aparece en las novelas que ustedes leyeron y como es efectivamente así en la historia, las dictaduras antes acostumbraban quemar los archivos, quemar los libros, quemar cosas. Por ejemplo, en el año 32, en El Salvador, que ocurrió la masacre del año 32, que se considera una de las primeras grandes levantamientos populares, no quedaron registros de periódicos oficiales en El Salvador, ¿verdad? Es decir, no hay periódicos, se tomaron todo. Entonces, todo lo que pasó en el año 32 se tuvo que reconstruir a través de datos orales, ¿verdad? Y por ejemplo, muchos salvadoreños nos dimos cuenta que lo que pasó en el año 32 con un libro de Roque Dalton que se llama Miguel Mármol, los sucesos del año 32, que es un testimonio largo de un militante comunista que sobrevivió a la masacre del 32, que de hecho lo fusilaron y sobrevivió. Fue una historia muy dramática. De hecho, mi tesis de grado empieza con un fragmento de posgrado. Y ese texto se publicó primero en Casa de las Américas, ¿verdad? O sea, se publicó en el año 66 en Casa de las Américas en Cuba y hasta el año 82 en Centroamérica por EDUCA en Costa Rica. Y en El Salvador se conoció el texto de Miguel Mármol, Los sucesos del 32, hasta después de firmados los acuerdos de paz en el año 92. Creo que la primera edición de Miguel Mármol salvadoreño es del año 94, ¿verdad? Y los textos de Roque Dalton en El Salvador también se conocieron hasta después de firmados los acuerdos de paz. Es decir, Aida Santa María fue en muchos sentidos la guardiana de la memoria histórica de América Latina, de los textos de Roque Dalton, de Daniel Biglietti, de Eduardo Galeano, de Joaquín Cuadra, ¿no? De toda esta intelectualidad perseguida por las dictaduras, de Gabriel García Márquez, ¿verdad? Que si no hubiera sido por ella, nada más hubiera sido como otra biblioteca de Alejandría, ¿verdad? O sea, tendríamos rumores de que esos libros existieran, pero no los podríamos leer. Entonces es muy relevante. Y bueno, ahí está, ¿verdad? Entonces, para que vean el documento como programático oficial de la Revolución Cubana y el documento de una de las tres grandes figuras femeninas de la Revolución Cubana. Que es muy interesante también señalarlo ahí porque, bueno, hay un debate importante sobre eso. Esta autora de un libro que me estoy leyendo a pedacitos en el tiempo que me da preparar los cursos y hacer todos los trámites administrativos orompos que nos tocan hacer a los profesores mientras estamos en este libro sobre la historia del maoísmo. Muy interesante. Señala que la Revolución China siempre tuvo un aura como de que la autora no considera que sea real, pero es verdad, tuvo como un aura de que era como una especie de revolución feminista, o sea, como una revolución donde las mujeres tuvieron un papel central en la modernización, o sea, como muchas de las feministas europeas de los años 60 y 70 veían con muy buenos ojos la revolución china, como una especie de modelo, digamos, de una revolución que no reproduciría como los rasgos machistas que se pueden notar en otras transformaciones sociales, ¿verdad? Porque Mao tenía esta cosa, ¿no? De que las mujeres, ¿cómo se el eslogan? La mitad del cielo, las mujeres sostienen la mitad del cielo. ¿Sí, Rebeca? Profe, ¿me puede repetir el nombre del libro? Es que se me cortó y no escuché. El libro es un libro súper largo, o sea, solo si les interesa como bueno, el libro se llama Maoísmo, Historia Global y la autora se llama Julia Lovell. Y es un libro monumental, impresionante, de sus investigaciones periodistas gringas brillantes de centenares de páginas. Pero lo que habla de ese aspecto es un capitulito muy corto. Hay otro libro que sí habla solo de eso, que se llama La mitad del cielo, por cierto, que ahora te puedo dar la referencia, que es de una feminista Gracias. francesa.
y que habla sobre las mujeres en la Revolución China. Y es como que la Revolución China tuvo esta imagen de las transformaciones sociales del siglo XX como la que fue más liberadora para las mujeres. La autora esta que yo leí le parece que no tanto, que la verdad hay mucho mito en eso. Es un debate interesante porque, bueno, efectivamente el siglo XX es el siglo de transformación para las mujeres, ¿verdad? Es decir, el siglo XX en realidad, pues no, para los varones no cambió demasiado, digamos, o sea, en el sentido de los varones siempre fueron filósofos, siempre fueron escritores, siempre fueron presidentes, siempre fueron soldados, siempre fueron diputados, siempre fueron propietarios, ¿verdad? Eh, en eso el siglo XX no cambió para los varones, ¿verdad? Pero para las mujeres sí cambió mucho, porque es hasta el siglo XX donde las mujeres son propietarias, pueden divorciarse, pueden tener sus propias propiedades a su nombre, pueden divorciarse a petición, pueden votar, pueden ser presidentas, pueden ser soldados. Yo no sé exactamente para qué quisieran ser soldados las mujeres, pero bueno, pueden ser soldados. Ingresan a las Fuerzas Armadas. En Estados Unidos pueden ingresar a las Fuerzas Armadas. En España ha habido varias jefas del ejército español que son mujeres. Creo que ha habido 2 comandantes en jefe que son mujeres en España. Pero bueno, digamos, pudieron entrar al ejército, pudieron entrar al parlamento, son presidentas, fueron al espacio, ¿verdad? Entonces, digamos, la vida cambió mucho efectivamente para las mujeres. La Revolución Cubana tiene más claroscuro en relación con el tema de las opresiones, con el tema de las mujeres y de los homosexuales, porque siempre fue más acusada de ser más machista, digamos, que inclusive la Revolución China. Bueno, con la Revolución China además iba a decir que, aunque esta autora dice que no tanto, sí dice que el problema es que el nivel de opresión que vivían las mujeres chinas antes de la Revolución China era tan escandaloso que cualquier proceso de modernización aparece como un gran cambio, ¿verdad? Como si ustedes, si ustedes son fan de Disney como yo y como mi hija, ¿verdad? Hay una historia de Disney que es muy famosa, esa, que es Mulan, ¿verdad? Que habla como las mujeres chinas del pasado. Y tienen todas esas cosas como horribles, ¿no? Que tiene el patriarcado, ¿no? Como casar a las mujeres y escogerles el marido, y las mujeres solo pueden estar en la casa, y ese tipo de cosas, ¿no? La idea de que los pies pequeños son bellos y obligaba a la deformación de los pies. Feo, la verdad. Es un régimen muy opresivo. Y es verdad que el Ejército Rojo Chino, cuando tomaba el control de los territorios en China, quitaba todas esas costumbres absurdas que venían del pasado, ¿verdad? Entonces, claro, era vivido como una liberación muy grande dentro de las mujeres chinas, eso no hay duda. Y es verdad también que hay muchas mujeres chinas muy importantes en la Revolución Maoísta, muchas, incluyendo la viuda de Mao. Pero bueno, algún día daré un curso sobre la Revolución China, que no es el caso ahora. La Revolución Cubana, más claro oscuro, ¿verdad? No creo que le tenga que explicar esto a ninguna mujer de las que está en el curso, pero bueno, América Latina son sociedades muy machistas, extraordinariamente machistas, hasta nuestros días. De hecho, yo creo que los países que se consideran más peligrosos para ser mujer en el mundo, creo que Guatemala sigue punteando como el que está más arriba, ¿verdad? Creo que se sigue considerando el país más peligroso para Profe, El ser mujer. Salvador. ¿El Salvador es? Sí. Ok, gracias, Saitami. Pero yo sabía, o sea, estamos ahí, digamos, como competencia mundial de centroamericanos, ¿no? Guatemala o El Salvador o Honduras, ¿verdad? Tenemos como tres candidatos al campeonato mundial ahí, o sea, que es muy vergonzoso, obviamente. Y no quiere decir, obviamente, que esos son los que son peores, ¿verdad? Pero no quiere decir que otros países, inclusive más grandes, en principio más modernos,
como México, como Brasil o como Argentina no sean también sociedades muy machistas, y por supuesto Costa Rica no es otro el caso. Entonces, América Latina siempre ha sido una sociedad muy machista, lo siguen siendo. Ojalá veamos en el futuro un movimiento de mujeres que haga que no sea así. Pero bueno, estamos en eso. Y la Revolución Cubana también fue acusada mucho de eso, ¿verdad? Primero porque sus figuras centrales siempre fueron varones, ¿verdad? Varones, muy, muy identificados con los valores varoniles, ¿verdad? Con los valores que machistamente se le asignan a los varones, ¿verdad? Como la valentía y el coraje, la entrega, ¿verdad? Ese tipo de cosas son como muy, y además son militares los tres, ¿verdad? Fidel, Raúl y el Che Guevara, son todos militares, son todos comandantes. Digamos, no son figuras civiles de la izquierda, como Lenin y Trotsky, que, bueno, Trotsky sí fue jefe del ejército, como Lenin y Marx, ¿verdad? Son figuras como que uno las ve más civiles. Pero además, y esto además inclusive implicó una autocrítica pública del mismo régimen de Fidel Castro en el que se considera su testimonio, su testamento político, que es otro de los libros que pensé ponerles a leer, pero bueno, les podría dejar el video si lo quieren. El libro es un poco largo y es igual muy interesante. Se llama 100 horas con Fidel. Es una entrevista de Ignacio Ramonet, un periodista de Le Monde Diplomatique, que entrevistó durante 100 horas a Fidel Castro y que se considera en el año 2000, hoy no me acuerdo de qué año es esa entrevista, 2002 tal vez. Fidel Castro se retira del poder en el 2005, el año 2002 será. Ahora tengo duda de qué año es el libro de Ramonet. Pero se considera el testamento político de Fidel Castro. Es una entrevista larga que está en YouTube y también es un libro. Y ahí él mismo acepta y hace una autocrítica porque hubo centros de reeducación para homosexuales. En el inicio de la Revolución Cubana se consideraba que la homosexualidad era una enfermedad, ¿verdad? Entonces hubo campos de concentración, ese tipo de cosas. O cosas parecidas a campos de concentración. Donde estuvo Reinaldo Arenas, que es uno de los grandes poetas disidentes cubanos, ¿verdad? Famoso, hay una película sobre él y es un poeta muy conocido. Un gran poeta también, por cierto. Y eso implicó una autocrítica del régimen, ¿verdad? Entonces, como estas acusaciones de machistas, como en este doble sentido de las figuras como claramente muy con valores de varón, ¿verdad? Que representan Fidel Castro y Guevara, y también por la política del régimen contra la homosexualidad, ¿verdad? Que la consideraba una enfermedad. Digamos, siempre estuvo esta crítica, que había como machismo, ¿verdad? Como que una revolución que no modificaba el machismo en América Latina. Yo creo que eso es claroscuro, digamos, yo estoy de acuerdo con esa crítica de que es monstruoso, digamos, los centros de reeducación y este tipo, el apresamiento de Reinaldo Arenas y todo eso, yo estoy de acuerdo, pero sí creo que hay claroscuros porque hay figuras importantes de la Revolución Cubana, como Aida Santa María, como Mel Hernández, como Celia Sánchez, y además, en relación con el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, las cubanas fueron las primeras que en América Latina que conquistaron hasta nuestros días el derecho a decidir sobre su propio cuerpo antes de las argentinas, antes de las chilenas, antes de las ecuatorianas, antes de las mexicanas y por supuesto antes de cualquier país de Centroamérica. Entonces, hay claroscuros, me parece, en relación con eso. Pero bueno, como les digo, es difícil tener un debate como objetivo en relación con eso. Bueno, son las 10:54. Voy a hacer el primer corte de la primera hora y vamos a dar 10 minutos para que vayan a comerse un helado y regresamos a las 11:05.
hagan esta reacción para saber que estaban ahí, que no le estoy hablando a un fantasma en una sesión de espiritismo. Ok, entonces, cosas sobre la Revolución Cubana, sobre la Segunda Declaración de La Habana, sobre todo en la parte final del texto. Bueno, hay varias cosas, como uno podría, curiosamente uno podría hacer un curso, un semestre entero sobre la Revolución Cubana, pero no se hace, ¿verdad? Justamente por las dificultades que tiene el país. Yo solo quería indicar un aspecto que es el que a mí me parece más interesante, que es en el fragmento final del texto, es decir, el fragmento que está entre las páginas 36 y 37 de mi edición. No estoy muy seguro de cuál es la edición en la que ustedes están. Y bueno, también venía un poco de atrás de La historia me absolverá, que es el texto del 53, sobre el asalto al cuartel Moncada, que en eso, bueno, analíticamente es importante señalar que, bueno, la Revolución Cubana del 53 al 59 es sobre todo una revolución democrática, ¿verdad? En contra, inclusive, de lo que el mismo régimen actualmente dice. No era una revolución con objetivos de transformación socialista en Cuba. Y inclusive Fidel Castro originalmente era sobre todo martiano, como todo el mundo en Cuba, y era seguidor de Eduardo Chivas, del Partido Ortodoxo. Era el ala izquierda era militante del Partido Ortodoxo de Eduardo Chivas. Y si él se radicaliza políticamente en Colombia, cuando vive el Bogotazo, cuando matan a Jorge Eliezer Gaitán, y hay toda una radicalización política juvenil en Colombia. El asalto al cartel Moncada se hace, digamos, con una inspiración martiana, y el concepto que tenían era un concepto que hoy nosotros podríamos llamar puchista, ¿verdad? En el sentido de organizar un putsch militar. La idea que ellos tenían era que el régimen de Batista era un régimen extraordinariamente odiado por la población, primero porque era una dictadura, luego porque Batista era Batista era un sargento del ejército, era visto por las mismas clases medias y por la intelectualidad cubana como la representación de lo bobo, de lo zafio, ¿verdad? O sea, también había sí, del militar tonto, digamos, era como un poco esa representación, como de lo antiintelectual. Y además era socio de negocios de la mafia estadounidense, ¿verdad? Era beneficiado de las relaciones con la mafia, que eso aparece en El Padrino. A los que les gusta el cine clásico, ¿verdad? Aparece, hay no sé cuál de las dos de las películas del Padrino, creo que es la segunda o la primera, no sé, aparecen ahí en La Habana cuando triunfa la Revolución Cubana. Y el proceso de radicalización política de la Revolución Cubana es muy rápido, del 59 al 61, y a partir del 61 se declara el carácter marxista-leninista, socialista de la Revolución Cubana, ¿verdad? Del grupo que dirige la Revolución Cubana, el que siempre fue comunista, fue Guevara, Ernesto Guevara, que se volvió comunista en Guatemala, ¿verdad? Y ahí hay dos experiencias, porque Fidel Castro y Ernesto Guevara se conocen en el 56 en México. O sea, Guevara no está en el asalto del cuartel Moncada. Se incorpora al grupo digamos, al movimiento 26 de julio, que es el nombre que luego va a tener la organización de Fidel Castro.
en México, y en México participa en lo que se conoce como el desembarco del Granma, que es un nuevo intento de asalto a través de una invasión, de un desembarco de rebeldes, pues, más preciso no da para decir que es una invasión, que también es derrotada, porque eso es muy chistoso, porque desde el punto de vista militar, para que vean las diferencias entre lo militar y lo político, y que no es una relación inmediata ni de dependencia. De hecho, las que se consideran las dos grandes acciones militares de la Revolución Cubana, las dos son un fracaso, ¿verdad? El asalto al Cuartel Moncada es un fracaso militar, aunque es un éxito político, ¿verdad? Porque los deja como la única oposición política real a la dictadura, como los únicos que no están comprometidos con la dictadura. Y el desembarco del Granma también es un fracaso, ¿verdad? De hecho, casi todos se mueren, solo sobreviven 12, dentro de esos Guevara. Y de ahí se internan en la Sierra Maestra, donde combaten entre 1956 y 1959, una cosa que se llama el Ejército Rebelde, que baja desde el oriente hacia el occidente de la capital, y es un proceso que combina la lucha guerrillera como tal con un levantamiento popular urbano dirigido por Frank País, que es la otra figura importante de la Revolución Cubana, con una especie de una huelga general, ¿no?, que combina el movimiento obrero y un levantamiento civil. Bueno, es una combinación de varios factores. Es como la historia, pero que la podemos ver más con detalle, tanto la evolución como la futura degeneración de la Revolución Cubana, digamos el fin del proceso y el inicio de la restauración capitalista ya hasta nuestras épocas. Pero eso lo veremos un poco después. Lo que sí yo quería señalar antes del texto, y sobre todo porque el texto del 62 es la segunda declaración de La Habana, es fundamental para, digamos, desde el punto, bueno, a los que les interesa la política, es fundamental porque es uno de los grandes documentos políticos de América Latina en el siglo XX, ¿verdad? Así como independientemente de lo que opinemos sobre Bolívar, nadie puede dudar de que la Carta de Jamaica es el documento político del siglo XIX latinoamericano, ¿verdad?, que es una de las cumbres del pensamiento político latinoamericano del siglo XIX. El siglo XX va a tener dos grandes textos políticos, a mi entender, fundamentales. Uno, el Plan de Ayala, que redacta José Antonio Díaz y Gama junto con Emiliano Zapata, que es el documento programático que da la explicación a la Revolución Mexicana de 1910 a 1920, que es el fundador del agrarismo mexicano y zapatista. Y el otro es la segunda declaración de La Habana, el 62, ¿verdad? Para lo que sea, para estar a favor o para estar en contra, para odiarlos o para amarlos, o para ni odiarlos ni amarlos, sino para comprenderlos, que es lo que debería ser, lo que nos recomendaría Spinoza, y creo que también lo que recomendaría Marx, ese texto. Pero a mí me parece muy importante, en esto sigo la interpretación de Helio Gallardo, que es uno de los autores que está en el fondo de este curso, y bueno, y quería hacerle la invitación el otro semestre, si les pareció interesante este curso, a que me acompañen en el otro que voy a dar el otro semestre, que es Identidad y Modernidad en América Latina. Bueno, si los dioses del presupuesto lo permiten, que va a ser en realidad un seminario sobre el pensamiento de Helio Gallardo, un homenaje a sus 80 años. Y el otro curso que voy a dar no sé si les va a parecer tan interesante, igual les puede parecer interesante, que es Filosofía Contemporánea. Es un curso general sobre la filosofía contemporánea, como lo dice su nombre. Pero este texto, filosóficamente, siguiendo política y filosóficamente, siguiendo las ideas de Helio Gallardo, en un texto que se llama Imaginario sobre el pobre en América Latina, que es un texto, uno de los mejores textos de Gallardo, yo comparto, y este punto me parece que es clave si estudiamos el texto, la historia la historia me absolverá, la segunda declaración de La Habana, el testimonio de Santa María, es decir, el pensamiento político que viene de la Revolución Cubana, el castroguevarismo, digamos, sería la expresión como convencional con la que uno se refiere
a esta forma de razonar, este movimiento político-cultural, tiene las características de que sería una de las cuatro grandes formas de imaginarse a los pobres en América Latina, ¿verdad? América Latina, habíamos dicho, hay una gran polémica sobre qué es América Latina, cómo hacer que América Latina progrese, ¿verdad? Sí, eso siempre está ahí. Pero hemos dicho que hay dos características que, independientemente de en dónde se encuentre usted del espectro político, hay un acuerdo de que eso es una característica de América Latina. No hay un acuerdo de por qué es así ni cómo salir de eso. Pues hay un acuerdo general de las características. Y uno de esos acuerdos es que América Latina es violenta. Ese es el primer acuerdo. Todos los latinoamericanos estamos de acuerdo en que América Latina son sociedades violentas, ¿verdad? No estamos de acuerdo por qué, no estamos de acuerdo dónde está la violencia, no estamos de acuerdo cómo solucionarla o si habría que solucionarla. En eso no hay acuerdo, pero todos estamos de acuerdo en que es violenta. Y la otra cosa, bueno, y eso hace que siempre, por eso es que en América Latina siempre el debate sobre la civilización y la barbarie es tan importante, por eso es que Facundo, ¿no? O sea, ¿no? Sarmiento habla sobre eso, entonces Martí habla sobre eso, ¿verdad? También. Y, el debate sobre la vacunación en nuestro país también se está empezando a dar, se está empezando a establecer como en esos términos también, en términos de civilización contra barbarie. Pero es que esa es nuestra historia, ¿verdad? Hay una cosa como que nos conecta con la barbarie y querer salir de la barbarie, que es la violencia, y la otra cosa es la desigualdad. Todos, el espectro político latinoamericano está de acuerdo con que América Latina es una sociedad desigual, no pobre, desigual, es diferente, ¿verdad? Y dentro de eso, Costa Rica también en el último periodo ha estado campeando como parte de las sociedades más desiguales de América Latina. Yo no sé si ustedes lo saben, Costa Rica está dentro de las sociedades más desiguales de América Latina. Y en el último periodo, de hecho, rompió récord de desigualdad. En la última investigación, el coeficiente Gini, somos una sociedad extraordinariamente desigual, pese a que nosotros mismos nos imaginamos como igualiticos, ¿verdad? Pero en realidad, sociológicamente, ¿verdad? Hace mucho el país no es un país igualitario, más bien todo lo contrario. Es un país dentro de inclusive América Latina, no igualitario. De hecho, desde el punto de vista puramente estadístico, es más desigual que El Salvador, que para mí siempre fue como la quinta esencia de lo que representaba un país desigual, y pues Costa Rica es más desigual que El Salvador. Digamos, sociológicamente, estadísticamente, más desigual que El Salvador. Entonces, eso hace que la discusión sobre los pobres sea una discusión muy importante en América Latina, porque América Latina tiene un montón de pobres, como 200 millones de pobres, ¿verdad? Entonces es un fenómeno que siempre ha tenido que ser pensado en América Latina. Y en América Latina hay cuatro grandes imaginarios sobre lo que los pobres son, ¿verdad? Que uno los puede distinguir con mucha claridad. Uno que viene de la tradición católica y que es uno de los grandes imaginarios. Otra que viene del desarrollismo de la CEPAL, ¿verdad? Es otro de los grandes imaginarios. Otro que es un imaginario minoritario, pero también muy importante, y solo por eso valdría la pena estudiarlo en un curso sobre filosofía política, que es el que viene de la Revolución Cubana, que viene de la Segunda Declaración de La Habana. Y otro es el imaginario del neoliberalismo latinoamericano, ¿verdad? Entonces hay cuatro grandes imaginarios, ¿verdad? El, el primero, que es el imaginario católico, es el que técnicamente tiene la palabra pobre como, como concepto central. Viene de la Biblia, de los textos bíblicos, llega a América Latina por la vía de la colonización, de la conquista de la colonia, ¿verdad? Y el pensamiento católico, el pensamiento cristiano y católico, es uno de los pensamientos que más ha meditado sobre el problema de los pobres, ¿verdad?
como pensamiento, quiero decir, ¿verdad? Primero porque surge como, como un movimiento social vinculado al proletariado romano, en el sentido romano del término proletariado, no en el sentido marxista del término proletariado, ¿verdad? En el sentido de, de como esta gruesa capa de desposeídos romanos que habitaban en las calles y en las cuevas de Roma, que no eran esclavos, que eran libres, pero no tenían propiedades, ¿verdad? Y que vivían básicamente de la caridad pública, de los espectáculos públicos, eh, que aparecen en todas las pelis de Semana Santa, siempre. Pero como ustedes son gente muy joven, yo no sé si ustedes ya todavía ven las películas de Semana Santa o no, ya si Netflix evitó que sigan viendo las películas de Semana Santa. ¿Ustedes ven las películas de Semana Santa? Así como Ben-Hur y Los 10 Mandamientos y Cubo Badis, o ya no ven eso. Sí, profe, No, yo no, yo no. el que es mejor sí lo he visto yo en Semana Santa, porque en realidad no tengo cable y es lo que hay en los canales, pero Ah, sí, bueno, como por ejemplo, sí me gusta donde va ahí con los caballitos esos que son bien bonitos y todo. Ben-Hur. Sí, Sí, yo antes a mí me parecía que esa era una referencia que todo el mundo iba a entender porque en Semana Santa solo ese tipo de películas daban cuando yo era adolescente. Eh, Glenn dice, este es un esfuerzo de memoria histórica para verlos como abuela. Muy bien, ese es un buen momento para pasarlo con los abuelitos. Vamos a ver Ben-Hur, vamos a ver Quo Vadis. Yo soy muy fan de los 10 mandamientos, de todas esas es la que más veo, la que más me gusta porque más me sirve más para dar clases. Eh, pero digamos, hay otra peli que si profe, no me pero de gusta, ese creo que hay varias versiones, no, o solamente yo, ¿no? no sé, para mí solo está la de Charlton Heston. Eso es como Mm. Cosmos, para mí Cosmos es el de Carl Sagan. No sé si hay otro. Sí, sí, solo Los 10 buena esa mandamientos es de la de Cosmos. Charlton Heston, no tengo idea si hay otro. No sé si lo he visto todo lo del Cosmos, pero sí es muy buena esa de Carl Sagan. Sí, sí, yo la que vi es la de Carl Sagan, la de Neil deGrasse Tyson, nunca vi un episodio, el primero me pareció muy conmovedor, pero Sí, el de Tyson es como un poco más sentimentalismo, sentimentalista quizás, y o el sea, primer sí, episodio a mí me sacó los mocos cuando enseña el libro que le firmó Carl Sagan y eso. pero sí es bastante buena también la de Tyson. Sí, a la gente que le gusta la ciencia dice que está muy bien y eso. Yo es que vi a Carl Sagan. Bueno, en realidad deja como muchos vacíos, será porque no estoy como muy metido en la ciencia, pero sí, siempre sigue siendo interesante en realidad. Yo creo que está muy bien que vean eso y no TikTok, no sé, lo que sea que ven las jóvenes de hoy en día. Comentario del señor mayor. No, bueno, pero digamos, las pelis de esas, las bíblicas, todas esas, siempre aparece el proletariado romano, porque es que en medio de eso fue que creció el cristianismo, ¿verdad? Donde se ve muy bien también es en esta peli que es muy linda y que si no la han visto tienen que verla, que se llama Ágora, de Amenábar, que es sobre la vida de Hipatia de Alejandría, que es bellísima. Además sale Raquel Weisz, que ya es razón suficiente para ver una película, pero además es preciosa, o sea, no tiene pierde, es un peliculón. Y ahí aparece ese fenómeno también, el cristianismo surge en medio del proletariado romano, de los desposeídos romanos, ¿verdad? Que no eran esclavos, pero no eran propietarios, pero eran libres, entonces vivían de la caridad pública, ¿verdad? Eh, en esta otra peli, pero no sobre el cristianismo, pero retrata también ese tipo de vida, es el Satiricón de Petronio, que hay que la peli es ahora no sé, de Pasolini, tal vez, no sé. No estoy seguro, la verdad. Pero hay una película, El Satiricón de Petronio, que es también la vida así de dos lumpenproletarios romanos en la vida romana en el siglo II, y las cosas que hacen, cómo sobreviven, eso, ¿verdad? Los proletarios romanos. Y entonces el cristianismo es una meditación de eso, primero porque surge de ahí y luego se transforma en una iglesia de Estado, pero ya siendo iglesia de Estado
mantiene el cristianismo como una especie de, como una hegemonía, digamos, de la iglesia como institución, y luego además tuvo que enfrentar la colonización española, ¿verdad? O sea, tuvo que enfrentar a los imperios originarios latinoamericanos, ¿verdad? Tuvo que pensar cómo se justificaba la conquista y la colonia preservando el catolicismo o usando el catolicismo como la principal argamasa ideológica de justificación de la conquista y de la colonia, y luego enfrentó a la modernidad, ¿verdad? Luego enfrentó a la Revolución Francesa y a la Revolución Rusa, que también le disputaban, digamos, la hegemonía sobre los sectores populares. Entonces hay una meditación muy larga sobre los pobres. Algunos autores católicos, tradicionalistas, muy poco estudiados, que yo creo que se tendrían que estudiar más, como Luis de Bonald, ¿verdad? Que son de los tipos que enfrentan a la Revolución Francesa desde el catolicismo, desde el tradicionalismo, hablando sobre los ilustrados, hablando sobre Kant y sobre Hegel y sobre toda esta generación joven de filósofos muy entusiasmada con lo que significaba la Revolución Francesa para Europa. Luis de Bonald, de una forma muy brutal, decía que los filósofos podían, estoy parafraseando, ¿verdad? Decían, podían escribir lo que quisieran sobre la filosofía y sobre la ilustración, pero que el mundo siempre lo habían cambiado la gente descalza, no la gente que leía, ¿verdad? En el sentido de que todos los profetas eran descalzos y todos los grandes movimientos religiosos eran de gente descalza, y esa era la gente que había cambiado el mundo y no los filósofos, ¿verdad? Y que podían seguir escribiendo lo que quisieran, pero la ilustración no iba a cambiar. El arraigo en la fe y en la fe en Jesucristo iba a ser más fuerte, ¿verdad? Entonces es un desafío que parece un poco matón, pero muy interesante lo que dicen, en el sentido de que han meditado mucho sobre eso. Y el corazón del pensamiento católico sobre los pobres es que primero el concepto es pobre, y el pobre en el cristianismo es una naturaleza, es una naturaleza, ¿verdad? Es decir, se es pobre como se es maleza, ¿verdad? Una cosa así. Y el corazón, el concepto central es caritas. Este es el concepto central que tiene el cristianismo para comprender la pobreza, que es el nombre además de las principales ONGs católicas dirigidas por los jesuitas, se llaman así, ¿verdad? Caritas, es la Organización para la Acción Social de la Iglesia Católica. Debe haber varias organizaciones de Caritas en Costa Rica, en Centroamérica son muy fuertes, en Honduras, en El Salvador. Y la mayor parte del tiempo las dirigen los jesuitas, que es el ala militante, digamos, de la Iglesia Católica, el ala que digamos, de los herederos de San Ignacio de Loyola. Y el pasaje central de ese, para entender la pobreza, es el que viene en la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Y en la parábola del buen samaritano, lo que se entiende es que es uno de los pasajes más interesantes desde el punto de vista metafísico, teológico y político de la Biblia, ¿verdad? Uno de los más conocidos, y yo creo que uno de los más poco comprendidos, ¿verdad? Curiosamente. No curiosamente, de las cosas que se repiten mucho y se promocionan mucho son las que menos entendemos normalmente. Y ahí hay varias cosas que son muy interesantes. Una es que uno lo que entiende, si no se lo explican del buen samaritano, es que fue como una persona que se negó a ayudar a otra persona y que eso está mal. Eso es como la versión buen día, digamos. Si le pregunta a Edgar Silva de qué trata ese pasaje, ¿verdad? En realidad es un pasaje muchísimo más complejo, porque las dos primeras personas que pasan en ese pasaje y que no, digamos, que no ayudan, ¿verdad? No están haciendo nada malo en realidad, porque en el origen de las religiosidades y de la sociabilidad de las comunidades tradicionales, la obligación de ayudar es una obligación hacia tu comunidad, ¿verdad? Es decir, yo estoy obligado a ayudar a mis
a las personas más cercanas a mí y a mi comunidad y a mi tribu, ¿verdad? Es una solidaridad tribal, no es una crítica a la insolidaridad. De hecho, los dos primeros personajes que pasan y que no se detienen a ayudar a quien necesita ayuda no están haciendo nada en contra de su tradición, en contra de las leyes comunitarias de sus grupos, ¿verdad? El gesto cristiano, que es un gesto escandalosísimo, es que un samaritano, que es un poco como decir un palestino, en el mundo moderno, un nica para los costarricenses, es decir, alguien que no tiene nada y que nadie vería mal, que no ayude, elige ayudar, es el que elige ayudar y elige a su prójimo. Y es un prójimo que no es de su tribu, que no es de su unidad comunitaria. Entonces, ese gesto es un gesto muy violento y muy radical en el mundo de las comunidades tribales y de los saberes de las sociedades previas al capitalismo, porque lo que está diciendo es, primero, yo elijo mi prójimo no es mi comunidad inmediata, no es mi tribu inmediata, mi pueblo, digamos, mi tribu, pues, en el sentido, mi clan, sino que yo elijo quién es mi prójimo, yo elijo quién es mi prójimo, ¿verdad? Y ese gesto hace que, bueno, que el cristianismo sea universalista, ¿verdad? Que es una diferencia muy importante. Y además, en relación con los pobres, eso es importante, ¿por qué? Porque pobre para el cristianismo es, la definición de pobre es una esencia y es alguien que no se puede valer por sí mismo. Esa es la definición de pobre, ¿verdad? Por eso es que los milagros solo le pasan a los pobres, no le pasan a los ricos, ¿verdad? O sea, son los tullidos, los leprosos, los huérfanos, las viudas, a esas personas son las que les pasan los milagros, ¿verdad? Y es porque son pobres, porque no se pueden valer por sí mismos, son incapaces de valerse por sí mismos. Entonces, el cristianismo tiene esta reflexión que la pobreza es una esencia, es una naturaleza, ¿verdad? Entonces es pobre como se es maleza. Y la característica fundamental de un pobre es que no puede valerse por sí mismo, ¿verdad? No se puede valer por sí mismo, como un huérfano, como un tullido, como un leproso, como una viuda, pues pueden valer por sí mismos. Y esa pobreza, dicen los jesuitas, grita al cielo, clama al cielo, ¿verdad? ¿Y qué significa esa idea de que la pobreza clama al cielo, grita al cielo? Que los cristianos están teológicamente obligados a ayudar a los pobres. Por eso es que el principio es el caritas, la caridad, ¿verdad? La caridad es obligatoria, ¿verdad? Así como el amor universal al prójimo. Entonces los cristianos están obligados a la caridad, están obligados a ayudar a los desvalidos, ayudar a quienes no se pueden valer por sí mismos. Y una comunidad que no ayuda a quien está desvalido, a quien no se puede valer por sí mismo, a quien es pobre, ¿verdad? Es decir, es un tullido, un leproso, un huérfano, una anciana, una viuda. Es una comunidad que se está alejando teológicamente de Dios. Es una comunidad que se aleja de Dios, ¿verdad? Y por eso, si uno quiere tener a Dios cerca, tiene que ser caritativo. Okay. Tiene que hacer caridad, ¿verdad? Y ese es el concepto de pobre que tiene el cristianismo, que ha sido muy, muy fuerte, muy, muy educador de la sociabilidad latinoamericana durante mucho tiempo. Yo creo que la mayoría de personas, creo, me parece, no, tal vez digo algo exagerado, pero me parece que la mayoría de latinoamericanos ese es el concepto que tienen sobre pobre, ¿verdad? Es el concepto cristiano. Y aunque no hayan leído nunca en su vida la Biblia, nunca han leído el pasaje, nunca hayan meditado sobre eso, aunque no vayan a la iglesia, ¿verdad? Eso es como el concepto que tienen sobre pobre. La crítica que hay a ese concepto es que obviamente el concepto de caridad es un concepto desidentificador, ¿verdad? Es decir, uno hace caridad con alguien que no es como uno, ¿verdad? La caridad siempre es desidentificadora y sobre todo, bueno, se considera a los pobres como una esencia, como una metafísica, ¿verdad? O sea, los pobres no son producidos, sino que
eh, sino que existen así, ¿verdad? Una de las cosas más interesantes que señala el texto de la Revolución Cubana, al puro final, es que América Latina no tiene pobres, sino que América Latina produce pobres, ¿verdad? Que es diferente. Por ejemplo, dice, en el pasaje este, que es en el que estoy pasando, dice, pero esta, al puro final, en la página 36, pero esta lucha, más que aquella, la harán las masas, la harán los pueblos. Los pueblos van a jugar un papel mucho más importante que entonces. Los hombres, los dirigentes se importarán en esta lucha, menos de lo que importaron en aquella. Esta epopeya que tenemos adelante, eso es lo primero, los pobres tienen una epopeya, la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierra, de obreros explotados, la van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por imperialismo, nuestros pueblos desconocidos hasta hoy que ya empiezan a quitarle el sueño, ¿verdad? Con esta humanidad trabajadora, con estos explotados, infrahumanos, paupérrimos, manejados por el método del fuete y el mayoral, no se ha contado o se ha contado poco, ¿verdad? Entonces, en ese pasaje, digamos, ahí no hay un concepto de pobre, como en el concepto de la caridad cristiana, sino que el concepto es empobrecido, es diferente, ¿verdad? Porque lo que empobrece son las relaciones sociales. Digamos, los pobres no son maleza, no nacen del zacate, sino que las relaciones sociales los empobrecen, la explotación los empobrece, la relación con el imperialismo los empobrece, la educación bancaria los empobrece, ¿verdad? Lo que hay son empobrecidos, que es otra cosa, no pobres, ¿verdad? Entonces ahí se abre una tensión entre, entre esas dos miradas, ¿verdad? En relación con, regresando al imaginario sobre el pobre que viene del cristianismo, ¿verdad? Cuyo centro es la caridad, caritas, en latín, la caridad. La caridad es desidentificadora, es decir, cuando usted hace caridad con alguien, usted no se identifica con él. Usted dice, yo estoy haciendo caridad con esta persona porque yo no soy como él, ¿verdad? Este es el principal elemento. Y yo siempre que explico este tema, les explico la diferencia que hay entre el regalo y la caridad, que es muy importante. Y el que más meditó y más introdujo ese debate, que es un debate político y filosófico, es un autor que también está en la estela de la Revolución Cubana y del discurso sobre el colonialismo de M. Ser, que estamos leyendo, que es Frantz Fanon, que es un alumno de Aimé Césaire, porque Aimé Césaire es martiniqués, es de Martinica, del Caribe francófono. Frantz Fanon es un médico que estudia en Martinica con Aimé Césaire, y Frantz Fanon se considera eh, como el Che Guevara de la Revolución Argelina, un poco así. Y tiene varios libros. Uno se llama Sociología de la Revolución Africana, muy interesante. Otro muy interesante que se llama Piel Negra, Máscaras Blancas, del año 52. Y el más famoso de él es un texto que se llama Los Condenados de la Tierra, del año 61, que también es un texto que está escrito en, digamos, en el mismo clima cultural que produce la Revolución Cubana, ¿verdad? Textos como estos, como la Segunda Declaración de La Habana, como Los Condenados de la Tierra de Frantz Fanon, como el discurso sobre el colonialismo de Necesser, están escritos en el mismo clima cultural, ¿verdad? Que es el proceso de transformación revolucionaria en el Caribe latinoamericano. Y habría que decir también, muy probablemente, el texto de Malcolm X, el mensaje a las bases, el mensaje a los grassroots, a las bases del movimiento del año 65, es también parte de ese mismo clima cultural, ¿verdad? De época. El segundo, bueno, y Frantz Fanon
con esta palabra condenado, un condenado es aquel que no puede dar dones. Es como el sentido de la palabra en francés, ¿verdad? Un condenado es aquel que no puede dar dones, aquel que le han quitado sus dones, ¿verdad? Alguien que no puede dar regalos, que le han quitado tanto que no puede regalar nada, ¿verdad? Eso es un condenado. Y es muy vacilón porque la diferencia central que usted puede ver entre la caridad y el don y el regalo es que uno solo le hace regalos a sus iguales, ¿verdad? Por ejemplo, uno no hace caridad con los amigos, a los amigos le hace regalos. ¿Por qué? Porque un amigo usted lo considera un igual, ¿verdad? Y por eso, digamos, si, que es ojalá la experiencia que muchos de ustedes han tenido, si un amigo está pasando por un mal momento en su vida, porque lo que sea, porque no tiene plata, porque lo echaron de la casa, por lo que sea, que cosas malas que le pueden pasar a uno, ¿verdad? La actitud de un amigo es decir, vení a mi casa y te quedas aquí y cuando estés mejor te vas. O sea, o te quedas todo el tiempo que necesites porque eso es lo que uno hace con los amigos, ¿verdad? Y eso no es caridad. ¿Por qué? Porque es recíproco. Es decir, uno no pide nada a cambio. ¿Por qué? Porque del amigo se espera que cuando sea uno el que cae en desgracia, él va a estar ahí para ayudarlo y no va a pedir nada a cambio, ni va a preguntar por qué es que ocupas ayuda. Es una relación recíproca de entre iguales, ¿verdad? Esa es la idea como de la amistad más clásica. Y en la amistad no hay caridad, porque cuando usted hace caridad, usted se está desidentificando con la otra persona, ¿verdad? Uno podría ser el caso de que hay un amigo que es muy opulento y otro amigo que es muy humilde, pero si son amigos, no hay caridad entre ellos, ¿verdad? Lo que hay es amistad, lo que hay son regalos, ¿verdad? Y, y esa sería la diferencia, ¿verdad? Que es eh, como otro jalón que uno puede encontrar de diferencia con la Revolución Cubana. Hay otro gran imaginario, que sobre todo el imaginario que está más presente en las ciencias sociales y en la CEPAL, en la ciencia económica, ¿verdad? Que construyó la idea del pobre como un marginal, ¿verdad? Si en el cristianismo un pobre es alguien que no se puede valer por sí mismo, en la CEPAL y en las ciencias sociales y en las ciencias sociales convencionales y en la mayoría de las instituciones que construyó lo que nosotros le llamamos el Estado desarrollista, ¿verdad? El Estado benefactor, dicen en Costa Rica, aunque la palabra Estado benefactor no me gusta mucho porque me parece que no explica nada, ¿verdad? Pero los costarricenses dicen Estado benefactor. Digamos, el Estado que lleva adelante políticas keynesianas, para ser más preciso, o cepalinas, lo que considera es que los pobres son marginales, o sea, como que viven en el margen del progreso, en el margen del desarrollo. Y lo que hay que hacer es incluirlos en esa marginalidad, ¿no? Digamos, incluirlos en el desarrollo para que abandonen esa marginalidad. Y hay como dos grandes libros, bueno, un libro como que de un antropólogo, Oscar Lewis, un gringo, que refleja muy bien como esa mirada, que es Los hijos de Sánchez, creo que se llama el libro, fue un libro del año 59, donde la pobreza es como una especie como de cultura, como extraña cultura, ¿verdad? Y, y en América Latina lo que volvió universal esa mirada del pobre como una cultura, ¿verdad? Es El Chavo del Ocho, la serie mexicana, ¿verdad? Del Chavo del Ocho, que yo no sé ustedes si la ven, ya no sé, mi generación la vio miles de veces, todo el mundo tiene la referencia del Chavo del Ocho. Pero el Chavo del Ocho es una visión como de entendida eso, como el pobre como marginal, como una extraña cultura, ¿verdad? Porque al final de los finales, eh, todos son pobres y ninguno progresa y todos, todos progresan porque tienen una extraña cultura que no los hace productivos ni opulentos, ¿verdad? Al final ellos son un poco responsables de su propia pobreza y está muy pensada en esa lógica de esa serie porque al final todo pasa en la vecindad del Chavo. La vecindad es un barrio empobrecido, un mexicano, es como los mexicanos le dicen a los barrios empobrecidos, la vecindad, como
barrio de chabolas en España, como los pueblos jóvenes en Lima, como las favelas en Brasil, ¿verdad? Son las vecindades. Y el chavo nunca sale de la vecindad en su vida. Hay un único episodio donde salen de la vecindad, que es cuando van a Cancún. Es el único episodio. Pero nunca salen. Y nunca salen por culpa de ellos. Porque todos los procesos de emprendimiento productivo que hay, todos fracasan por ellos mismos. Porque no les gusta estudiar, que no les gusta trabajar, porque, ¿verdad? Don Ramón, en vez de conseguirse un empleo formal, siempre le gusta hacer T por 8, ¿verdad? O le gusta el trabajo informal porque tiene que trabajar menos. Es como esa mirada, ¿verdad? El pobre como marginal. Y que es muy popular en América Latina por el Chavo y por la mirada de la CEPAL y todo ese tipo de autores. Luego está voy a decir el otro, que es el de los neoliberales, ¿verdad? Dice solamente el señor Barriga. No, el señor Barriga vive fuera de la vecindad, no está en la vecindad, llega a la vecindad, pero él no vive en la vecindad, ¿verdad? Y aún así el señor Barriga es parecido. Y el profesor Girafales también, ¿verdad? Llega a la vecindad y cuando llega a la vecindad se transforman en uno de ellos. Es decir, porque la pobreza se entendía no como una relación social, sino como una cultura extraña. Al final, si uno ve el Chavo, uno dice, es que a ellos les gusta ser así. O sea, son felices así, ¿verdad? Eso es lo que uno entiende de ver esa serie. Y por eso hay muchos autores que la ven con... Es muy vacilón. Fuera de América Latina es un referente de América Latina. Todos los latinoamericanos lo consideran como una especie de figura icónica, digamos, de los latinoamericanos, como, no sé, como Emiliano Zapata, como la Virgen de Guadalupe, como Maradona, como Gabriel García Márquez, ¿verdad? Como estas cosas como icónicas que tiene los latinoamericanos, ¿verdad? En México es más disputado. Si uno habla con intelectuales mexicanos, tiene una relación más problemática con la serie. Por ejemplo, Fernando Buenabad Domínguez ha escrito bastante sobre la serie, problematizando la verdad, porque hay mucha como idealización, ¿verdad? De esa serie, ¿verdad? Y a mí me parece interesante esa mirada de Buenaventura Domínguez, y me parece interesante el señalamiento de Gallardo, y obviamente como todo latinoamericano yo sé todas las referencias a Chavo mil veces, ¿verdad? Pero es así, efectivamente, la conclusión que hay es que son pobres porque quieren, porque les gusta, porque son felices, porque es como una cultura de la pobreza, ¿verdad? Y por eso es que nunca salen de la vecindad, ¿verdad? Entonces, en esa mirada, ¿verdad? La mirada desarrollista, que es la que insufla de espíritu a las instituciones del Estado keynesiano, ¿verdad? La idea es que los pobres, lo que hay que hacer es incluirlos en las políticas de desarrollo, ¿verdad? Como incluirlos en las políticas educativas, incluirlos en las políticas de que haya agua, incluirlos en las políticas de que tengan electricidad, y que eventualmente capacitarlos técnicamente, ¿verdad? Para que puedan abandonar ese sitio, ¿verdad? Entonces, esa es como la mirada keynesiana, digamos, que tuvo el Estado benefactor costarricense. La última mirada, que es la neoliberal, la que se impuso en América Latina desde el año 73, es la que llegó de último. Llegó con el golpe de Estado de Pinochet en Chile, que fue el primer gran experimento neoliberal latinoamericano, y que a partir de este año los chilenos están sepultando la constitución que les dejó Pinochet, ¿verdad? Pero en América Latina se generalizó en los años 80, que fue el periodo como neoliberal de América Latina, aunque ese periodo en realidad no ha terminado en América Latina, porque América Latina es de los pocos lugares del mundo que se tomaron en serio el neoliberalismo y que no hemos salido de eso, y que además los intelectuales latinoamericanos que defienden el consenso de Washington a pies juntillos, como Eli Feinsack y como Otto Guevara y eso, son considerados intelectuales, ¿no? Gente inteligente y respetable y eso, cosa que es curiosa.
Entonces yo creo que vamos a ser el último lugar neoliberal de la galaxia, probablemente. Y en esa mirada, los pobres son, es como una doble mirada. Los pobres son emprendedores en potencia, todos, ¿verdad? Porque hay, en realidad, para el neoliberalismo no hay pobres, digamos, solo hay pobres de mente, ¿verdad? Solo hay pobres como aquí, en la cabeza. No, la pobreza es una cosa que está como en la cabeza, en el espíritu, ¿verdad? Pero que cualquiera que se atreva a emprender, y si el mercado es un mercado libre, sin competencias, sin trabas, eh, ustedes pueden empezar ahora y terminar siendo Elon Musk, ¿verdad? Pueden empezar, no sé, vendiendo carritos de madera o cohetitos de madera en las aceras de San José, y pueden terminar teniendo su propio cohete en Texas, o no sé dónde es que tienen los cohetes Elon Musk, o Jeff Bezos, ¿verdad? Entonces el cielo es como el límite, ¿verdad? Y la pobreza, sobre todo en estado mental, todos somos emprendedores, ¿verdad? Dentro de cada uno de nosotros hay un empresario boyante porque está luchando por salir adelante, y si hay educación y mercado suficiente, uno puede salir adelante. Por lo tanto, la conclusión lógica de esa es que el que es pobre porque quiere, ¿verdad? Porque no ha hecho, digamos, el esfuerzo que tiene que hacer para salir adelante. Y quien es rico y opulento es porque se lo merece, ¿verdad? Porque es el que se merece eso, ¿verdad? Es un poco como un anuncio de shampoo, como el anuncio de Head and Shoulders, eso de porque yo me lo merezco, es como esa lógica, ¿verdad? O sea, la riqueza y la pobreza es una cosa que tiene que ver con el mérito personal, ¿verdad? Y quienes tienen más mérito son más ricos y tienen mejor educación y tienen mejor salud y viven en los mejores lugares. Y los que tienen menos salud, menos educación, viven en menores lugares y tienen peores salarios, es porque no se lo merecen, porque no hicieron el esfuerzo para ser económicamente productivos y opulentos desde el punto de vista del consumo, ¿verdad? Eso es como la idea neoliberal contemporánea. Y que es muy dominante también en América Latina, ¿verdad? Es decir, las tres, digamos, los tres imaginarios, la del catolicismo, la del neoliberalismo y la del desarrollismo, son sin duda, digamos, las versiones mayoritarias de lo que los latinoamericanos creemos que son los pobres. Y hay una cuña ahí que es la que metió la Revolución Cubana en el 62, que es un imaginario más reducido, más pequeño, que considera a los pobres como empobrecidos, no como pobres, es decir, como producidos. ¿Verdad? América Latina, por lo tanto, no tiene 200 millones de pobres, sino que América Latina ha producido 200 millones de pobres, por eso son producidos por las relaciones sociales que los empobrecen, por la explotación del trabajo, por el machismo cultural, por la educación bancaria, por mediación virtual, ¿verdad? Por todas las relaciones sociales que empobrecen a los seres humanos. Y un empobrecido es, en la definición de la Revolución Cubana, lo que se entiende del texto, un empobrecido es aquel que no puede tomar en sus propias riendas su destino, aquel que es incapaz de darle carácter al proceso que está viviendo, ¿verdad? Si uno no tiene capacidad de darle carácter, es decir, de definir los objetivos, las metas, los tiempos, la densidad con la que se hace un proceso, por ejemplo, el proceso de producción, por ejemplo, el proceso educativo, por ejemplo, una relación de pareja, ¿verdad? Una relación sexoafectiva. Si uno no tiene la capacidad de darle carácter a eso, esa relación es empobrecedora, ¿verdad? Y es muy interesante porque nosotros, sobre todo por la fuerza del imaginario 1, el del catolicismo, y también por la fuerza del imaginario 4 un poco, nosotros asociamos pobreza a las formas, no, digamos, a incapacidad de consumo, sobre todo, ¿verdad? Como, o
sea, la pobreza uno la asocia como a imágenes y a olores, ¿verdad? A gente que se ve pobre, a gente que huele como pobre, ¿verdad? Como a cosas visuales, ¿verdad? Y por lo menos en la segunda declaración de La Habana, la idea que se invita a pensar es que en realidad lo que nos empobrece es el proceso. Los procesos sociales son los que nos empobrecen. Es decir, si las relaciones productivas son relaciones de explotación, eso es lo que te empobrece. ¿Por qué? No por la ropa que uses, ni por las cosas que te puedas comprar, ¿verdad? Porque te podrías comprar muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, hay sectores de la clase obrera latinoamericana que no ganan mal, ¿verdad? No son pobres en este sentido de marginales, ¿verdad? Como lo entiende el desarrollismo, o no son pobres en el sentido que entiende el catolicismo, en el sentido de no poder valerse por sí mismos, ¿verdad? Sino que son empobrecidos porque la relación social en la que viven, ellos no le pueden dar carácter. Ellos no pueden definir qué se produce, ni a qué ritmo, ni para quién, ni con qué objetivos, ¿verdad? Y esa relación es empobrecedora, ¿verdad? Las mujeres latinoamericanas, digamos, sometidas al machismo latinoamericano, del que ya hemos hablado muchas veces, tampoco le pueden dar carácter a su matrimonio, ni a su relación de pareja, ni a sus propiedades, ni a su tiempo libre, ¿verdad? Y eso es empobrecedor, aunque en principio, si uno ve a una mamá en un carro con dos niñitos, ¿verdad? Uno no la considera una persona pobre, es una mamá con dos niñitos, ¿verdad? Y ya, que tiene un carro. Esa es la descripción que uno hace. Pero si ella no puede darle carácter a su relación de pareja, a su trabajo, a la calle por la que pasa, ¿verdad? A los parques con los que juega con sus hijos, es una relación empobrecedora, ¿verdad? Y es contra eso que se enfrenta la Revolución Cubana, y es una forma, la verdad, muy revolucionaria de entender la pobreza en América Latina, y por eso fue tan ferozmente combatida en, en toda América Latina. La respuesta que hubo en América Latina al éxito de la Revolución Cubana y al inicio del pensamiento, la acción política que viene de la Revolución Cubana, y que nos dejó cosas como el discurso sobre el colonialismo de Inés Cero, como el mensaje a las bases de Malcolm X, o el Calibán de Fernández Retamar, eh, fue la idea de los militares. Digamos, la respuesta fue primero la invasión a Dominicana del año 65, el desembarco de los marines en República Dominicana para evitar un proceso similar al de la Revolución Cubana, con tropas de la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, que es el resultado institucional del panamericanismo por el que estaba tan preocupado Martí, ¿verdad? Martí escribió todo lo que escribió en contra del panamericanismo, y como una nueva forma de imperialismo, y usando argumentos panamericanistas, fue que se invadió Dominicana en el año 65, que Costa Rica participa también de la invasión de Dominicana en el año 65, junto con las tropas estadounidenses. Y la otra es la instauración de lo que se conoce como la dictadura de seguridad nacional, cuyos representantes más notables son como Videla en Argentina, Somoza en Nicaragua, Pinochet en Chile, la dictadura de los coroneles en Brasil, 64. Fidel Sánchez Vázquez en El Salvador, ¿verdad? Son como el estilo de dictaduras de seguridad nacional. Y en este estilo de dictadura de seguridad nacional, lo que hay es una identificación del pobre como subversivo, ¿verdad? Ahí lo que aparece es un imaginario del pobre como subversivo, y por lo tanto una política de guerra contra el propio pueblo, digamos, de una política de enemigo interior, es el nombre que tiene la ideología de las dictaduras de seguridad nacional, que es la idea de que detrás de cada pobre hay un posible subversivo, ¿verdad? Y que por lo tanto hay que instaurar una especie de guerra interior contra insurgente, contra el propio pueblo, ¿verdad? Que es un poco lo que pasó en Guatemala, en El Salvador, en Argentina, ¿verdad? Entonces, son las 12:04. Ocupamos hacer otro corte
de 10 minutos para ir a la última parte. Entonces son las 12:04 y vamos a hacer un corte de hasta las 12:15 para hablar 20 minutos más y concluir la clase. Entonces nos vemos a las 12:15.